La vida de Fiona nunca había sido perfecta, pero había conocido el amor, de ese que llena una habitación sin necesidad de grandes gestos. Paul, su primer esposo, no era rico ni especialmente ambicioso, pero era el tipo de hombre que podía hacer que un día lluvioso se sintiera como primavera. Se casaron jóvenes y dieron la bienvenida a Francisco en sus vidas apenas un año después. Para Fiona, ser madre fue algo natural. Cocinaba, consolaba, trabajaba duro solo para llegar a casa a tiempo para arropar a Francisco en la cama. Paul era su ancla, una presencia constante, una voz calmada, un hombre que, a pesar de todo el caos de la vida, siempre elegía a la familia primero. Tenían un modesto apartamento de 2 habitaciones en Silvertown, un tranquilo vecindario en las afueras de la ciudad. Cada viernes por la noche tenían una tradición, noche de películas con palomitas y refresco barato. Francisco en pijama acurrucado entre ellos. Esos fueron los mejores años de su vida. Simple, predecible, seguro. Pero una mañana, a principios de otoño, lo rompió todo. Paul estaba de camino a recoger las compras, una tarea sencilla que insistía en hacer para que Fiona pudiera descansar. Ella recordaba cuando él saludaba desde el camino de entrada. Recordaba la sonrisa. Recordaba la llamada del hospital solo una hora después. Colisión en la autopista. Un conductor ebrio. Paul declarado muerto al llegar. Así, el calor de su vida se evaporó. Francisco tenía solo 14 años. Un chico en crecimiento, confundido, enojado y de repente sin padre. Los meses que siguieron estuvieron empapados de dolor silencioso. Fiona lloraba cuando Francisco estaba en la escuela. Lloraba mientras doblaba la ropa. Lloraba en la ducha donde nadie podía escucharla. Regresó al trabajo y pasó mecánicamente por las acciones. Apenas podía sonreír a sus compañeros de trabajo. En casa trató de mantenerse fuerte, pero Francisco no era ciego ante su dolor. Su espíritu antes vivaz se apagó. También. Dejó de salir con amigos. Hablaba menos. Se convirtieron en dos sombras en una casa que antes resonaba con risas. Fiona intentó la terapia. Intentó la iglesia. Intentó salir brevemente, pero la culpa la consumía cada vez que conocía a alguien que no era Paul. ¿Cómo podía reemplazar al hombre que conocía su alma? Pasaron los años. Francisco creció más alto, más callado y más distante. Para cuando cumplió 19 años, se había convertido en un joven con pómulos marcados, ojos cansados y una voz suave que raramente revelaba lo que sentía. Fiona comenzó a darse cuenta de que si no intentaba seguir adelante, pasaría el resto de su vida atrapada en una casa de fantasmas. Entra Zack. Un viudo de poco más de 40 años. La esposa de Zack había muerto de cáncer cervical 4 años antes. Su declive había sido lento y cruel, del tipo que despoja de esperanza poco a poco. Había visto al amor de su vida marchitarse en una cama de hospital, sin poder hacer nada. Sus 2 hijas, Rin y Tina, tenían solo 16 y 14 años cuando su madre falleció. Zack se sumergió en el trabajo. Dirigía un negocio de logística que requería viajes constantes, y eso le venía bien. Las emociones eran complicadas. Las hojas de cálculo no lo eran. No estaba buscando activamente el amor. Solo compañía, alguien que entendiera el silencio. Tropezó con Fiona en una app de citas llamada Second Chances. Su biografía era corta. Viuda, madre, no estoy aquí para juegos, solo paz. Su primera conversación fue tentativa. Solo dos almas cansadas rondando el dolor del otro. Pero había calidez en la forma en que Fiona hablaba de Paul. Había empatía en la forma en que Zack hablaba de su difunta esposa. Y más que nada, había un extraño consuelo en su dolor compartido. No necesitaban explicar la vacuidad en sus voces. Ambos ya lo sabían. Durante los siguientes 6 meses, hablaron casi todas las noches. Videollamadas, notas de voz, compartiendo fotos de la cena, memes tontos, recuerdos de las personas que habían perdido. Francisco solía pasar por la habitación de Fiona y verla sonriendo levemente a su teléfono. Se sentía extraño, pero él no interfería. Finalmente, Fiona le presentó a Francisco a Zack. No fue un evento dramático, solo un almuerzo en un café. Zack le dio la mano a Francisco y dijo: «No estoy aquí para reemplazar a tu papá, chico. Solo espero que podamos ser amigos». Francisco asintió, sin estar seguro de qué pensar de él, pero respetó la sinceridad. Rin y Tina también conocieron a Fiona durante una salida de fin de semana en un parque. Fiona llevó sándwiches caseros. A Tina le encantaron. Rin fue un poco más reservada, pero se animó rápidamente cuando Fiona la ayudó a trenzar su cabello. Para sorpresa de Fiona, los niños no protestaron cuando ella y Zack anunciaron que querían casarse. «Hemos pasado por mucho», le dijo Fiona a Francisco. «Pero esto se siente bien. Zack es un buen hombre. Si te hace feliz, entonces está bien», respondió Francisco suavemente. Rin y Tina también dieron su bendición.
viendo cómo el brillo volvía lentamente a los ojos cansados de su padre. La boda fue pequeña, íntima, solo la familia y unos pocos amigos. Fiona llevaba un sari azul pálido. Zach llevaba un kurta beige. Francisco estaba detrás de Fiona. Rin y Tina sostenían una guirnalda entre ellas. Cuando se mudaron juntos a una nueva casa, se sentía surrealista. 4 personas unidas por la tragedia, eligiendo sanar como uno solo. La casa era un encantador dúplex al borde de Rosefield Lane, con una cocina grande, un jardín trasero y 3 dormitorios. Francisco tenía su propio espacio. Rin y Tina compartían una gran habitación en el piso de arriba. Fiona y Zach tenían el dormitorio principal en la planta baja. Las cenas familiares estaban llenas de bromas incómodas, nuevos recuerdos y la lenta y constante reconstrucción de la confianza y el amor. Por primera vez en años, Fiona comenzó a dormir sin pesadillas. Zach comenzó a salir del trabajo a las 6 en lugar de a las 9. Rin y Tina se inscribieron en universidades locales. Francisco también se unió a un programa de artes de la ciudad, encontrando consuelo en la fotografía y el dibujo. Era tranquilo, pero bajo la superficie de sonrisas y asentimientos corteses, algo más oscuro se agitaba dentro de Francisco. Algo que aún no comprendía, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Al principio, se decía a sí mismo que solo admiraba la risa de Rin y Tina, sus bromas juguetonas, su amabilidad. Pero la admiración poco a poco dio un giro, uno que no podía controlar. Y todo lo que se necesitó fue una mirada no intencional, una puerta que quedó sin cerrar con llave, un momento que nunca debió haber ocurrido, para cambiar todo para siempre. La vida de Francisco siempre había sido un mosaico de silencios, algunos intencionales, otros esculpidos por el dolor que lo acompañaba desde la muerte de su padre. Incluso después de que su madre se casara de nuevo y la casa se llenara de nuevas voces, una parte de él permanecía distante. Su cámara se convirtió en su escudo. Fotografiaba todo: pavimentos agrietados, pájaros posándose en alféizares, gotas de agua deslizándose por las hojas. Pero más que nada, fotografiaba a las personas cuando no miraban, sin posar, crudo. Comenzó con capturas inofensivas: Rin leyendo en el sofá, la luz del sol cayendo sobre su hombro, Tina bailando en la cocina, cantando desafinada con una espátula en la mano. Se dijo a sí mismo que era artístico, su manera de entender la nueva dinámica familiar, de ajustarse a convivir con 2 chicas que no eran del todo hermanas, pero tampoco extrañas. Pero con cada clic, algo más oscuro despertaba en él, silenciosamente. La línea entre el arte y la obsesión comenzó a desdibujarse. Rin, a los 20 años, se movía con gracia y misterio. A menudo usaba sudaderas extra grandes, su cabello negro azabache atado en moños desordenados. Era la pensadora silenciosa, el tipo que escribía en diarios y nunca dejaba que nadie los leyera. Tina, con solo 18 años, era lo opuesto. Vibrante, impulsiva, siempre descalza en casa, a menudo tumbada en la alfombra de la sala con auriculares puestos, cantando canciones de las que apenas conocía la letra. No eran sus hermanas de sangre. Se recordaba constantemente eso, como si la repetición justificara lo que sentía. No era amor. Ni siquiera era deseo al principio. Era curiosidad. Peligrosa curiosidad. Y el día que rompió todo, llegó inesperadamente. Era una tarde de sábado. Fiona había salido a comprar víveres. Zach, como de costumbre, estaba fuera en un viaje de negocios de fin de semana. Francisco acababa de regresar de su clase de arte, con su bolsa de cámara colgada al hombro. Estaba a punto de ir al baño de arriba, distraído por los pensamientos de una tarea fotográfica, cuando abrió la puerta del baño sin tocar. El vapor impactó su rostro al instante. Parpadeó a través de él y se congeló. Rin y Tina estaban en la bañera, medio sumergidas en el agua, su cabello mojado pegado a sus hombros. Su risa se cortó de golpe cuando lo notaron. Hubo un segundo, no más, donde los 3 se miraron fijamente. Rin se cubrió instintivamente. Tina gritó de sorpresa, y Francisco, con los ojos muy abiertos, dio un paso atrás horrorizado. Balbuceó algo incoherente. Murmuró perdón, y cerró la puerta con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Se sentó en su habitación durante horas después de eso, con los ojos fijos en el techo, la imagen quemando su mente como ácido. Se odiaba a sí mismo. Odiaba cuánto tiempo había mirado. Odiaba el hecho de no haber huido en el momento en que los vio. Y sin embargo, cuando llegó la noche, el sueño no, solo el recuerdo. Durante los días siguientes, una tensión no hablada envolvió la casa. Rin apenas lo miraba. Tina, que usualmente era muy habladora, se movía en silencio. Francisco mantuvo su distancia. La culpa lo carcomía. Las comidas eran incómodas. Incluso Fiona y Zach lo notaron, preguntando si todo estaba bien. Solo estrés universitario, mintieron al unísono.
Pero el silencio no podía durar. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, Francisco no podía dormir. Bajó las escaleras, tomó una botella de agua y decidió ver algo, cualquier cosa, para distraer su mente. El resplandor de contenido para adultos iluminó su pantalla mientras se sentaba en la esquina de la sala, con el volumen silenciado y sin auriculares. Fue un error, uno que no pasaría desapercibido. No escuchó los pasos suaves acercándose. Rin y Tina también habían estado despiertas. El insomnio las llevó a la cocina en busca de cereal a medianoche. Se detuvieron cuando vieron el parpadeo del televisor. Lentamente entraron en la sala y lo vieron. Francisco dio un salto y cerró la computadora portátil de golpe. Su rostro perdió todo color. No es lo que piensan, tartamudeó. Pero ellos no se rieron. No gritaron. En lugar de eso, Tina miró a Rin, luego a Francisco, y dijo suavemente, «Está bien». Ese momento reescribió su historia. Se sentaron juntos en el suelo. Comenzó con una conversación incómoda. Solo ellos tres rodeados de sombras y secretos. Rin admitió que extrañaba la intimidad. Tina confesó que la mayoría de su generación experimentaba de todos modos. Francisco, todavía temblando, no dijo nada. Pero el aire a su alrededor cambió. Ese pesado silencio prohibido entre ellos se alivió un poco. «Tal vez», dijo Tina, su voz apenas un susurro. «Todos estamos simplemente solos». Lo que siguió fueron semanas de confusión que ardía lentamente. Al principio era sutil. Rozarse mientras veían televisión. Conversaciones nocturnas con las piernas tocándose bajo las mantas. Dejaron de cerrar las puertas. Dejaron de mirar hacia otro lado. Y una noche, cuando Francisco estaba dibujando en su habitación, Rin entró y cerró la puerta detrás de ella. Sin palabras. Solo silencio. Y luego, un beso. Fue suave, persistente, eléctrico. Tina entró momentos después, confundida al principio, luego comprendiendo. Las barreras se disolvieron como azúcar en agua. Desde ese día en adelante, ya no eran hermanastros. Eran tres almas perdidas enredadas en algo que no podían explicar. Lo mantuvieron en secreto, desesperados por fingir que nada había cambiado, mientras todo lo había hecho. Las mañanas eran inocentes, las tardes no lo eran. La ausencia de Zack lo hacía más fácil. Cada lunes, él se iba y no regresaba hasta el viernes por la noche. Fiona trabajaba muchas horas, volviendo a casa exhausta, demasiado cansada para notar la repentina falta de tensión entre los niños. Se volvieron imprudentes. Fue Francisco quien primero mencionó la idea. Estaba acostado entre ellos en la cama, la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, cuando susurró. «¿Y si nos grabamos?» Rin levantó una ceja. «¿Por qué?» Él sonrió nerviosamente. «Para que podamos ver más tarde, como recuerdos». Tina se rió, nerviosa al principio, pero luego se encogió de hombros. ¿Por qué? ¿No? Lo que comenzó como curiosidad evolucionó a una obsesión. Comenzaron a documentar su intimidad como una forma retorcida de arte. Ángulos, iluminación, expresiones. Francisco lo trataba como un cineasta capturando algo honesto. Rin siguió el juego. A Tina le resultaba emocionante. No sabían que un día esas mismas grabaciones serían el cuchillo que los separaría a todos. La oscuridad de lo que estaban haciendo nunca los golpeó por completo. Se sentía surrealista, como un club secreto que nadie podía encontrar. Racionalizaban. No eran sangre. Eran adultos. No estaban lastimando a nadie. Pero la verdad era que ya habían destruido la esencia misma de lo que los hacía una familia. Y la única persona que había luchado más duro para construir ese hogar, Fiona, estaba a punto de ver cómo todo se desmoronaba frente a ella. Era una tormentosa noche de jueves. La lluvia golpeaba las ventanas, los relámpagos iluminaban a lo lejos, y Fiona daba vueltas por la sala de estar, con su computadora portátil de trabajo sobre la mesa de café, luchando por conectarse a la VPN de su empresa. Su turno había terminado hacía horas, pero acababa de llegar una actualización urgente de un proyecto y su jefe necesitaba que se enviaran nuevamente los archivos. El Wi-Fi en su habitación seguía desconectándose. Y con Zack fuera en otro viaje de negocios de 3 días, ya sentía el peso de manejar todo sola. La batería de su teléfono se había acabado. Su computadora portátil se estaba congelando y su paciencia pendía de un hilo. Subió de puntillas a la habitación de Francisco, esperando pedir prestado su teléfono para configurar un rápido punto de acceso. La puerta se abrió con el más leve empujón. Estaba profundamente dormido, su cuerpo extendido de lado, una mano todavía agarrando perezosamente su teléfono. Fiona sonrió débilmente, sus ojos suavizándose por un segundo mientras miraba a su hijo adulto dormir, pacífico, como cuando tenía 5 años y solía dormirse abrazando su osito de peluche. Se inclinó, levantó su teléfono con cuidado y presionó su pulgar en el sensor para desbloquearlo. La pantalla se iluminó y lo que siguió
destrozaría su mundo. Sin tocar un solo botón, un video comenzó a reproducirse en la pantalla, silenciado, pero en movimiento. Fiona entrecerró los ojos con confusión, esperando tal vez un meme o un video musical. Pero lo primero que vio fue piel, un cuerpo moviéndose contra otro. El ángulo era indudablemente íntimo. Entonces vio una figura familiar. Contuvo el aliento. Reconoció la espalda de su hijo. Y luego vio la cara de Rin, luego las piernas de Tina. Todo su cuerpo se volvió helado. Se quedó inmóvil. Sus pulmones se tensaron. Su corazón comenzó a latir tan rápido que sintió que su pecho iba a estallar. Por un largo momento, no pudo moverse, ni hablar, ni siquiera parpadear. Sus dedos se quedaron entumecidos. Salió tambaleándose de la habitación como un fantasma, agarrando el teléfono como si pudiera explotar en su mano. Se desplomó en una silla del comedor, temblando. Su visión se nubló con lágrimas mientras subía el volumen, lo justo para confirmar lo que ya temía. Eran sus voces, risas, susurros, gemidos, su pequeño hijo, sus 2 hijastras, su mundo entero desmoronándose a través de un video de 7 minutos. Lloró en silencio, como una madre que no quería ser escuchada, llorando por algo impensable. Ella vio todo el video, esperando que en algún momento terminara de manera diferente, esperando que fuera una broma, esperando que estuviera soñando. Pero cuando terminó, solo confirmó la pesadilla. Quería gritar, pero no lo hizo. En cambio, miró la marca de tiempo, 6:03 de la tarde. Esa era la hora a la que volvía a casa todos los días. Entonces hicieron esto después de la universidad, antes de que ella llegara. Cerró el teléfono, se secó las lágrimas y se quedó inmóvil en medio de la habitación. A la mañana siguiente, Fiona se despertó con ojeras, habiendo apenas dormido un guiño. Su mente repetía la escena sin cesar, como un bucle de traición, pero aún necesitaba más pruebas. Su corazón, en lo más profundo, todavía quería creer que fue un error de una sola vez. Se tomó el día libre, fingiendo estar enferma. Se quedó en casa en silencio, esperando, mirando el reloj. Exactamente a las 5:45 de la tarde, subió sigilosamente y abrió en silencio la ventana del pasillo, que daba al lado trasero de la casa. La habitación de Francisco tenía un panel de vidrio ligeramente expuesto, lo suficiente para echar un vistazo si te inclinabas lo suficiente. Contuvo la respiración, y entonces los vio de nuevo. Francisco, sin camisa, Rin montando sobre él, Tina sentada a su lado, riendo. Ya no había dudas, ni negación, ni perdón. No fue un error, era una rutina. El cuerpo de Fiona se estremeció como si su sangre se hubiera vuelto venenosa. Sus rodillas casi cedieron, pero su rabia la mantuvo en pie. Ella bajó corriendo directamente a la cocina. Su mano temblorosa alcanzó el cajón y sacó el cuchillo de carnicero más grande que tenía. Se sentía demasiado liviano en sus manos, comparado con la pesadez dentro de ella. Se quedó quieta, con la mirada vacía, respirando con dificultad. Luego se movió, silenciosa pero rápida. Subió las escaleras azancadas, sus piernas impulsadas por la furia. Llegó a la puerta de Francisco. Aún podía escucharlos dentro, riendo, susurrando, perdidos en el pecado. No llamó. Pateó la puerta con un estruendo ensordecedor. La escena se congeló en el tiempo. Rin gritó, tratando de cubrirse. Tina chilló y cayó hacia atrás. El rostro de Francisco se puso pálido como si un fantasma hubiera entrado. El cuchillo en la mano de Fiona brillaba a la luz del pasillo. Por un momento, no hubo sonido excepto la lluvia afuera y la respiración entrecortada de la madre. «Tú», susurró, su voz rota y apagada. «Todos ustedes. ¿Qué has hecho?» Nadie se movió. Nadie habló. Luego Rin intentó hablar. «Mamá, por favor, yo...» «No», gritó Fiona, apuntando con el cuchillo. «Son hermanos, hermanastros. ¿Cómo pudieron hacer esto bajo mi techo?» Francisco avanzó tambaleándose, con las manos levantadas. «Puedo explicarlo». ¿Explicar qué? ¿Que arruinaste esta familia? ¿Que convertiste mi casa en un maldito burdel?» Ella gritó. Tina empezó a llorar, arrastrándose hacia ella. No fue su culpa. «Cierra la boca», aulló Fiona. «No te atrevas a defender esta inmundicia». Rin se levantó lentamente, las manos temblando. «Es que solo pasó. ¿De acuerdo? No queríamos». «¿No querías?» Los ojos de Fiona se encendieron. «¿No querías acostarte con tu hermanastro? ¿No querías traicionar a la única mujer que te acogió como a sus propias hijas?» Tina intentó alcanzarla. por favor, no hagas esto». Y fue entonces cuando Fiona perdió la poca cordura a la que se aferraba. Con un grito gutural, se lanzó hacia adelante y cortó a Tina en la clavícula.
La sangre salpicó sobre la sábana. Rin gritó. Francisco retrocedió horrorizado. «¡Detente! Mamá, por favor». Pero Fiona estaba ciega ahora, cegada por la traición, la ira, el desamor y el dolor. Se lanzó de nuevo, esta vez hacia Rin. El cuchillo le golpeó el hombro, luego nuevamente en la caja torácica. Rin colapsó, jadeando, tratando de arrastrarse, dejando un rastro de sangre detrás de ella. «¿Cómo pudiste?», chilló Fiona mientras apuñalaba de nuevo, la hoja hundiéndose en la carne. «Te dejé entrar en mi casa, te crié, y tú». Volvió a hundirla. Otra vez, otra vez. Rin y Tina yacían apenas respirando ahora, destrozadas, sangrando, llorando suavemente de dolor. Francisco permanecía inmóvil, petrificado en la esquina. «Mamá, para, por favor». Ella se giró lentamente hacia él. Su rostro estaba pálido, los labios temblando, los ojos suplicantes. Las manos de Fiona estaban empapadas de sangre. Su cuerpo temblaba violentamente. «Tú», siseó, apuntándole con la cuchilla ahora. «Mi hijo, mi niño, mi bebé. ¿Esto es en lo que te has convertido?». Cayó de rodillas, lágrimas corriendo. «Lo siento, mamá, lo siento». «Me hiciste creer que hice algo bien en la vida», susurró. «Lo di todo por ti, todo. ¿Y así me lo pagas?». Francisco sollozó, arrastrándose hacia ella. «No quise hacerlo. Estaba perdido. No sé por qué pasó. Por favor, deberías habérmelo dicho», sollozó. «Deberías haber venido a mí, antes de convertirte en un monstruo». Levantó el cuchillo de nuevo, sus manos temblando violentamente. «Lo siento, mamá», susurró él. «Yo también lo siento», dijo ella, con los ojos empapados en lágrimas. Y luego se lanzó. 1, 2, 3 puñaladas profundas en su pecho. Él jadeó, tosió, agarró sus manos. «Mamá». Lo sostuvo cerca mientras él se desplomaba, la sangre goteando por sus brazos, sus gritos resonando más fuerte que la tormenta afuera. Él la miró por última vez. «Lo siento». Y luego se fue. Se derrumbó, sosteniendo su cuerpo sin vida, empapada en la sangre de los mismos niños que alguna vez sostuvo, como recién nacidos, como niños pequeños, como su mundo. El cuchillo cayó al suelo. Sus sollozos sacudieron las paredes. Se quedó allí, entre los cuerpos de Francisco, Rin y Tina, susurrando una y otra vez. «¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?». Fiona no recordaba haber hecho las llamadas. Sus manos estaban empapadas de sangre. Su curta blanca de oficina estaba empapada, ahora carmesí, desde el hombro hasta el dobladillo. Sentada en silencio en medio del suelo del dormitorio manchado de sangre, con la mirada vacía, se balanceaba de un lado a otro, su boca repitiendo las mismas palabras una y otra vez, en un susurro fantasmal. «Lo siento, lo siento, lo siento». Era como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. La tormenta había pasado afuera, dejando solo una suave llovizna. Y dentro de la casa, solo había silencio. El tipo que se establece después de que algo irreversible ha ocurrido. Los cadáveres de sus 3 hijos, 2 hijastras, un hijo biológico, yacían esparcidos y retorcidos por el suelo, su sangre coagulándose en charcos oscuros en el baldosas. El cuchillo reposaba junto a ella, aún goteando, ya inútil. Y entonces, el teléfono empezó a sonar. Era Zack. Le tomó unos segundos siquiera darse cuenta. Extendió la mano hacia el dispositivo con dedos temblorosos y respondió. «¿Fiona?». Su voz sonó alegre y distraída. «Perdona, no vi tu llamada antes. Estaba en una reunión». «¿Todo bien en casa?». Ella no habló. Sus labios temblaron. Sus ojos miraban al vacío. «¿Fiona?». Su voz llegó en un suspiro, frágil y muerta. «Se han ido». Zack hizo una pausa. «¿Qué quieres decir?». «Los maté». La línea quedó en silencio. Luego, «¿Qué?». Estaban enamorados. Los 3. Rin, Tina y Francisco. Su voz se quebró. Zack contuvo la respiración. «¿Qué estás diciendo?». «Vi el video. Eran íntimos. Ha estado ocurriendo durante meses». Otro silencio. «Los confronté. Les dije lo que habían hecho. Solo me miraron como si no fuera malo. Arruinaron todo. Zack, destruyeron esta familia. No pude detenerme». «Fiona». La voz de Zack tembló. «Por favor, no. Lo siento. Tenía que detenerlo». El grito de Zack por teléfono era tan crudo que le perforó el tímpano. «Voy. Estoy yendo a casa. No hagas nada más. No te hagas daño. Solo quédate ahí». Colgó. Luego, con manos pesadas y derrotadas, marcó la línea de emergencia de la policía. 911. «¿Cuál es su emergencia?». «Maté a mis hijos», dijo ella.
Incluso el operador hizo una pausa. Señora, ¿qué dijo? Los apuñalé. Están muertos. Por favor, vengan. Señora, ¿está segura? ¿Hay alguna otra arma? Todos están muertos. De acuerdo, se están enviando oficiales ahora. Permanezca en la línea conmigo. Fiona dejó caer el teléfono. Ella simplemente se quedó sentada allí. Pasaron 10 minutos antes de que las luces intermitentes pintaran las paredes de rojo y azul. Un escuadrón de oficiales irrumpió por la puerta principal tras no recibir respuesta. Lo que encontraron en el piso de arriba se convertiría en uno de los casos más perturbadores en la historia del Estado. 3 cuerpos jóvenes, una mujer empapada en su sangre, mirando silenciosamente la pared, acunando el cadáver de su hijo. No se resistió ni descansó. No gritó, no explicó. Las esposas hicieron clic detrás de su espalda mientras susurraba. No sabía cómo hacer que se detuviera. La detención fue capturada por la cámara corporal de un oficial. Las imágenes nunca llegaron a ser vistas públicamente, pero incluso los investigadores más endurecidos describieron la escena como algo sacado de una película de terror. Zack llegó a la mañana siguiente. No le permitieron entrar a la casa. Ya había sido acordonada por forenses. Su rostro estaba pálido, los labios secos, los ojos rojos. El momento en que escuchó la confirmación de los oficiales, vomitó en el camino de entrada. Cuando le dijeron que Fiona se había entregado, no habló durante 5 minutos completos. Solo se quedó allí, respirando superficialmente, con los puños apretados, mirando la casa que alguna vez sintió como un sueño. El funeral se celebró una semana después. 3 ataúdes separados. Un frenesí mediático rodeó las puertas del crematorio, pero Zack hizo que los escoltaran a todos fuera. Lloró en silencio durante toda la ceremonia, sin levantar la vista de las fotos en los ataúdes. Francisco de niño sonriendo ampliamente, Rin abrazando a Tina con orejas de conejo detrás. Y a Fiona no se le permitió asistir. Se sentó sola en una celda, observando un ventilador de techo polvoriento girar. Lentamente, rechazó la comida, rechazó a su abogado, seguía susurrando. ¿Qué he hecho? El juicio comenzó 4 meses después. Para entonces, toda la nación conocía su nombre. Los titulares eran implacables. Madre asesina mata a su hijo y a sus hijastras en un ataque de furia incestuosa. El trío prohibido que llevó al derramamiento de sangre. Los crió. Luego los masacró. Doble asterisco. Las personas tomaron partido. Algunos la llamaron un monstruo. Otros la llamaron una madre rota llevada al límite de la cordura. Pero todos estaban de acuerdo. El caso era grotesco más allá de la imaginación. La sala del tribunal estaba llena el día que Fiona entró. Zack estaba sentado en el banco delantero, una sombra de su antiguo yo. No había hablado con ella ni una vez desde el día en que sucedió. Ni una llamada, ni una visita. Ni siquiera había enviado un abogado. Cuando Fiona lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero él no la miró. Su abogada defensora trató de pintar el cuadro de un trauma emocional. Una mujer que construyó una familia mixta, solo para ser traicionada de la manera más antinatural. Una mujer que actuó no por malicia, sino por un colapso emocional total. Luego vino el video. La fiscalía lo mostró en silencio. Cada persona en esa sala de juicio observó a los hermanos enredados en una maraña de tabú. La pantalla ardiendo con incomodidad, disgusto e incredulidad. Varios jurados se estremecieron visiblemente. Un reportero se desmayó. Las manos de Zack temblaban mientras se cubría los ojos y comenzaba a sollozar incontrolablemente. Cuando Fiona lo vio llorar, se desplomó en su silla, rogando perdón entre sollozos entrecortados. No sabía qué más hacer. No sabía cómo vivir después de eso, Nens. Pero el tribunal no estaba allí para procesar emociones. Estaba allí para dictar sentencia. El fiscal la describió como alguien que tomó la justicia por su propia mano. Había otras opciones, dijo. Terapia, custodia legal, intervención policial. Pero ella eligió sangre. Después de semanas de testimonios, evaluaciones de expertos, perfiles psicológicos y testigos de carácter, incluidos maestros, vecinos e incluso la propia hermana de Fiona, llegó el veredicto final. Culpable, pero no de asesinato en primer grado. El jurado dictaminó unánimemente que Fiona actuó bajo un trauma psicológico extremo, calificando el crimen como homicidio voluntario bajo capacidad disminuida. El juez la sentenció a 30 años en una instalación correccional psiquiátrica, con elegibilidad para libertad condicional después de 20 años, dependiendo de las evaluaciones psiquiátricas y el comportamiento. Zack salió de la sala antes de que se leyera la sentencia. En los años que siguieron, Fiona rechazó todas las entrevistas. Se negó a hablar frente a las cámaras. Vivía en una celda de paredes grises en silencio, sus días marcados solo por la rutina y los flashbacks. Ella pintaba ocasionalmente, nada más que trazos rojos y negros sobre lienzo.
Su cabello se volvió gris en 3 años. Sus manos temblaban constantemente. Su voz nunca fue la misma. Zack se mudó a otra ciudad, vendió la casa, donó todas las pertenencias de los niños y vivió solo. Dejó de salir. Dejó de hablar con la mayoría de la familia. Algunos decían que se volvió insensible. Otros decían que había muerto por dentro hace tiempo. La que una vez fue la familia perfecta se convirtió en una advertencia susurrada en las escuelas, discutida en libros de psicología y analizada en paneles legales. 3 niños, una madre afligida, un video, una hoja, un segundo de más. En una casa que nunca volvería a resonar con risas. Hay algunos crímenes que se sienten como titulares, rápidos, breves, momentáneos. Y luego están aquellos que perduran. Lo que sucedió dentro de esa tranquila casa suburbana no fue solo un asesinato. Fue una lenta desintegración de la confianza, los límites y la cordura. Una madre que pasó su vida construyendo una familia, tratando de recuperarse de una tragedia, terminó creando otra mucho peor. El precio de su dolor: 3 vidas jóvenes, su propio futuro, y el alma del único hombre que intentó hacer que todos estuvieran completos de nuevo. Fiona sigue viviendo, pero no realmente. Camina por los pasillos de su instalación, callada, obediente, desvaneciéndose. Sus manos aún se estremecen cuando escucha la palabra familia. No ha pintado en meses. Su psicólogo dice que es uno de los casos más complejos que han visto. Una mujer capaz de amar incondicionalmente y de una destrucción inimaginable. Zack nunca se volvió a casar. Algunas noches, aún se despierta jadeando, pensando que escuchó reír a Tina o a Rin llamar desde la cocina. Mantiene una foto antigua de los 5, cuando todo se sentía real, pegada detrás del espejo de su habitación. No lo mira a menudo, pero no puede obligarse a tirarlo. Finalmente, la casa fue demolida. Los vecinos no querían recordar lo que ocurrió allí. No era solo sangre en esas paredes. Era traición, desamor, silencio y una tormenta que nadie vio venir. La gente aún habla de ello a veces, no en voz alta, nunca con juicio, solo con horror, con incredulidad, con esa pausa pesada que dice: ¿qué habría hecho yo si fuera ella? Pero nadie realmente lo sabe, porque algunas tragedias no comienzan con maldad. Comienzan con negligencia, con silencio, con deseos enterrados por demasiado tiempo. Y cuando alguien ve las grietas, ya es demasiado tarde.